Al menos 5 reveses legislativos en la Cámara de Diputados sufrió el Partido Nacional en las últimas semanas a manos de distintos socios de la coalición multicolor, formando mayorías circunstanciales con el Frente Amplio. Este martes el plenario de diputados revocó 2 decretos de las intendencias blancas de Rocha y Río Negro, recurridos por ediles frente amplistas, y desde el Partido Nacional se acusó a los socios de la coalición de no cumplir la palabra, de prestarse al juicio al circo político y poner en duda la capacidad de seguir caminando juntos. Las otras votaciones adversas para los blancos incluyen la aprobación en comisión del proyecto de ley de eutanasia, el anuncio de que no será aprobada la corresponsabilidad en la crianza y la imposibilidad de derogar la ley de medios y el adicional del Fondo de Solidaridad que recibe el ODELAR, como pretendía que ocurriera el presidente Luis Lacalle Pou en la rendición de cuentas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos el informativo desde Montevideo con 17 grados a esta hora y según Inumet el tiempo va a seguir durante la tarde y noche con un cielo algo nuboso y periodos de nuboso. Como siempre lo hacemos hasta ahora, estamos viendo tan solo algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Tengan en cuenta que en Avenida del Libertador y Galicia está cortada la circulación hacia el norte por un accidente, un siniestro, un incendio concretamente. Hay personal inspectivo allí en la zona. Hasta las 15:30 horas va a estar cortado por descargas la calle General Martínez entre Espinillo y Joaquín Suárez. Algunos de los datos a tener en cuenta a esta hora. Y ahora compartimos otros titulares. Expertos cuestionan que los cambios a la venta de cigarrillos firmada por Lacalle Pou ponen lo comercial por encima de la salud humana. Director del Frente Amplio en OCE denunció irregularidades en el recorte de $750 millones en inversión para saneamiento y reducción de ciudades involucradas. ONG Animalista denuncia que al menos 4 animales fueron incendiados por personas de la barra de Peñarol durante el partido clásico. Después de negarle un préstamo a Argentina por considerarla financieramente inviable, el presidente del BID decidió otorgarle casi $5.000 millones. En las últimas semanas el Partido Nacional, como decíamos, sufrió al menos 5 reveses en el ámbito del Poder Legislativo a manos de sus socios de la coalición multicolor en alianzas coyunturales con el Frente Amplio, desatando así la indignación de varios parlamentarios blancos y marcando cada vez mayores diferencias entre los 5 partidos que integran el Ejecutivo. Este martes se concretaron 3 decisiones adversas para el Partido Nacional. De tarde no lograron en la Comisión de Salud postergar la votación del proyecto de ley de eutanasia impulsado por el Partido Colorado y el Frente Amplio. La norma finalmente fue aprobada y pasará al plenario en octubre para luego continuar trámite en el Senado, estando latente la posibilidad de que el presidente Luis Lacalle Pou la vete en caso de que sea sancionada. Las otras 2 muestras de las fisuras en el oficialismo ocurrieron en el plenario de diputados, que sobre la medianoche hizo caer 2 decretos de las intendencias blancas de Río Negro y Rocha, con votos de Cabildo Abierto, el Frente Amplio, el Partido Independiente y el Partido Ecologista Radical Intransigente. La decisión determina la suspensión inmediata de proyectos turísticos que fueron recurridos en las juntas departamentales por ediles frente amplistas al contravenir disposiciones ambientales y de ordenamiento territorial. Durante la rendición de cuentas tampoco se pudo derogar el adicional del Fondo de Solidaridad destinado a la Universidad de la República ni la Ley de Medios como había pedido Torre Ejecutiva en su mensaje. El otro proyecto refiere a la corresponsabilidad en la crianza que, si bien recibió media sanción en el Senado, en diputados tanto colorados como frente amplistas decidieron que no lo apoyarán por vulnerar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en la sesión de este martes, varios legisladores del Partido Nacional mostraron su malestar con los socios de la coalición. Si bien no usaron la palabra traición, acusaron a sus socios de no cumplir la palabra empeñada, de recurrir a chicanas políticas y de prestarse al circo político del Frente Amplio. Obviamente que no está dentro de pilares de mis mecanismos de funcionamiento, donde uno es leal al compromiso,
a la palabra, a lo que en definitiva se firmó y a lo que en definitiva se construye. Y aquí hemos tenido estos días algunas muestras bastante extrañas de lo que en definitiva para algunos significa la política. Somos una fuerza política responsable, constructora, seria, que vinimos a este Parlamento a hacer las cosas como hay que hacerlas, respetando la palabra y respetando el compromiso. Lamentablemente esas cosas no se dan naturalmente en aquellos que uno cree de verdad que con ellos puede ir juntos. Y aquí el Partido Nacional está presentando sus argumentos, no chicanas políticas, sus argumentos. Parece que es costumbre de otros legisladores el actuar con chicanas políticas, pero no de esta bancada del Partido Nacional, que se presenta y vota y cumple la palabra empeñada, la palabra que se dio, el compromiso que se había asumido. Pensábamos que el voto rechazando este recurso iba a dar una señal de que lo jurídico está por encima de lo político. Lamentablemente no va a ser así. Y no va a ser así no solamente por la oposición del Frente Amplio, sino porque lamentablemente se han sumado a él otras fuerzas políticas o algunos integrantes de otras fuerzas políticas integrantes de la coalición que han dado las mayorías circunstanciales que permiten hoy que se haga esto que no es más que un circo político. Vamos a otros temas. La presidenta del Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo, la doctora Laura Rebollo, dijo esta mañana que los sorprendió el decreto presidencial que modifica la normativa antitabaco porque no tiene ningún respaldo científico, no participó de él el Ministerio de Salud Pública y porque atiende los reclamos de la industria tabacalera. El presidente Luis Lacalle Pou modificó por decreto la Ley de Protección del Derecho al Medio Ambiente Libre de Humo de Tabaco y su consumo, reglamentada en 2019. El gobierno entiende que la ley limita la comercialización en el mercado formal y favorece al contrabando. La normativa aprobada por la administración de Tabaré Vázquez estableció, entre otras cosas, que solo se podía vender la caja dura con apertura flip-top y prohibía la cajilla blanda. La nueva disposición establece que no se requiere que el interior de la cajilla sea de color blanco y contengan una cubierta de papel metalizado y volvió a permitir que las marcas coloquen sus logos y otras inscripciones. Nos sorprendió, nos alarma, nos preocupa, porque justamente el tema de las políticas de control de tabaco es un tema que ha sido una política de Estado y en la que siempre ha habido esta escucha atenta a la recomendación de los expertos, porque es un tema sensible, es un tema delicado, es un tema muy importante, como todos sabemos, en materia no solamente de salud, sino también con las implicancias que tiene a nivel económico, a nivel social. Lo que nos preocupa es que las últimas modificaciones, que han sido todas dentro de esta legislatura, han sido todas recientes, todas por vía de decreto, y todas alineadas en contra de las políticas de control del tabaco. No solamente no estamos avanzando, que es algo que nos mandata el Convenio Marco para el Control del Tabaco, o sea, mejorar las disposiciones que ya estaban en curso, sino que en vez de avanzar, estamos claramente retrocediendo. El director de OSA, en representación del Frente Amplio, Edgardo Ortuño, denunció falta de transparencia y irregularidades en los procedimientos de un recorte presupuestal de $750 millones destinados a saneamiento. Se pasó de destinar 1.000 millones para 124 ciudades en 4 años a 250 millones para 60 ciudades y en 10 años, dijo. Queremos saber quiénes quedaron afuera, con qué criterios técnicos y se priorizaron las 60 ciudades que ahora se anuncian, por qué el ministro dice que son reservadas y lo está manejando las empresas, cuando en realidad, bueno, toda la legislación nos ampara como director en igualdad de condiciones que el resto del directorio tener la información. Queremos criterios técnicos objetivos, queremos participación de las áreas gerenciales especializadas en estos temas y transparencia. Nos están planteando señales de alarma y de alerta fuerte desde los distintos organismos de Contralor del Estado. El Tribunal de Cuentas está observando el presupuesto de OCE justamente porque
no prevé ni establece con claridad el financiamiento y la inversión para el saneamiento y tampoco para el proyecto Neptuno. Se tiene que atender las alertas y los planteos que están haciendo los técnicos especialistas de OCE en ese tema. Se tiene que dar participación a la oposición, se tiene que consultar y dar participación a la academia, a las organizaciones sociales, como dice la Constitución. Eso no está pasando ni en el proyecto Neptuno, ni en el proyecto de saneamiento. Vamos a seguir hablando de OCE y para eso vamos a convocar ya a nuestra compañera Natalia de Brum, el primer móvil del mediodía. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida. Buen mediodía para ti. Buen mediodía, Rosina. Efectivamente, seguimos en tema porque estamos en OCE y parte de lo que ha sucedido en estos últimos años que OCE ha perdido cerca de 900 puestos de trabajo. Sobre esto los trabajadores se han manifestado, han estado en conflicto también, habían llegado a un acuerdo con las autoridades de poner un tope, un número mínimo de una plantilla mínima de trabajadores para poder funcionar, que ya alcanzaba el número de 3.800 trabajadores, lo que sería recuperar 300 puestos de estos 900 que ya se han perdido en estos años. Sobre eso, OPP observó esta cláusula en el presupuesto y, bueno, en el día de ayer hubo una reunión entre los trabajadores y la OPP para poder continuar con ese proyecto o con ese acuerdo que se había llegado con las autoridades de no seguir con esta línea que se viene manteniendo de seguir perdiendo puestos de trabajo. Estamos junto a Federico Kramerman, representante de los trabajadores de OCE. Bueno, ayer ustedes mantuvieron una reunión con OPP, ¿se pudo avanzar en esta negociación de que no se continúe con esta pérdida de puestos laborales? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, se pudo avanzar en algo que viene siendo un retroceso. Nosotros en junio y julio desarrollamos aquí en OCE un conflicto. Lamentablemente desarrollamos un conflicto después de plantearle a las autoridades en OCE que se tenía que cortar con la eliminación de vacantes, que tenían que hacer concursos. En la OCE tenemos una situación de no hay concursos externos, ¿sí? Para que ingrese gente desde el año 2018 y desde esa fecha se han perdido la cantidad de funcionarios mencionada, de casi 900 personas menos, y a su vez tampoco hay concursos internos, es decir, cuando se retira una persona no se produce el ascenso correspondiente, sino que lo que se está haciendo ahora, procediendo a acatar los instructivos que vienen de la OPP en los últimos 2 años, a eliminar los cargos, sin hacer los ascensos. ¿Qué significa? Que tú vas a una planta de tratamiento y te encuentras con que se jubiló el capataz y en vez de ascender a un peón a que sea capataz, son todos peones y no hay capataz. Ese es el disparate de gestión que está ocurriendo hoy en la OCE y además eliminan esos cargos. Le explicamos a la OPP que la OCE ya no se sostiene más, hay ahí un planteo de que la OCE tiene mala gestión, lo cual nosotros compartimos, pero que parece que la OCE no ha justificado bien que precise ese número de personal. Nosotros le decimos que en realidad, y aprovecho para comentarlo, en la OCE trabajan mucho más que esa cantidad de gente, trabajan más de 5.000 personas en OCE. Lo que pasa que en el entorno de los 2.000 son personal tercerizado, es decir, estas vacantes que se eliminan el cargo de funcionario público, pero no desaparece la tarea, se sustituye por personal tercerizado. Hay una línea tercerizadora y privatizadora que debemos decir se arrastra ya de la administración anterior y se está profundizando en la actual. Eso por un lado. Le hemos planteado a la OPP que además ellos han utilizado un mecanismo similar al que nosotros buscamos también para la UTE, decías, la UTE sí le han aprobado una estructura operativa mínima, como ellos le llaman, y es lo que nosotros pretendemos para la OCE. Hoy esa estructura está fijada en 3.800 puestos, que es lo que el directorio de OCE plantea, ¿no? Nosotros pretendemos recuperar más que eso, pero el propio directorio plantea necesitar 3.800 trabajadores, estamos en 3.500, hay 300 agujeros en la OCE, que nosotros queremos que se recuperen y que se produzcan además los concursos. Nosotros defendemos que aquí dentro avancemos por concurso y hace 2 años que en la OCE no hay concursos para los que ya estamos adentro poder movernos. La OPP tomó nota de estas cosas y tenemos una nueva reunión el próximo martes 13 de septiembre. Vamos a ver qué nos proponen como solución. Podría haber entonces una salida y, bueno, en definitiva, respetar ese acuerdo que hubo entre autoridades de la OCE y los trabajadores. Eso esperamos nosotros, porque lo que queremos transmitir es que detrás de esto, cuando falta personal en una empresa pública, esto es un organismo del Estado que es una empresa que produce agua potable a partir del agua bruta y que trata el agua residual para volverla a verter a los ríos y arroyos con calidad aceptable. Y que para eso se precisa gente en las plantas de tratamiento, en las usinas, en las cuadrillas que reparan las roturas, en los laboratorios,
territorios, en las áreas técnicas que desarrollan los proyectos de mejora, en las áreas administrativas que son las que hacen las compras, disponen los pliegos de licitaciones para hacer las obras y se precisa gente en todas las áreas y cuando eso falla se pone en serio riesgo la calidad del servicio que brindamos. Es algo que se viene repitiendo en lo que son todas las dependencias estatales, este reclamo por parte de los sindicatos, de los trabajadores, de mantener o recuperar esos puestos perdidos de trabajo que desde hace varios años ya que vienen en descenso. Con esto, Rosina, nos despedimos. Desde acá continúan ustedes. Muchas gracias, Natalia. Les contamos, entre tanto, que la semana próxima se va a anunciar el retorno de la Intersocial, que fue creada en 2020 para coordinar la campaña por la derogación de la Ley de Urgente Consideración y que fue disuelta luego de su ratificación. El viernes va a sesionar la mesa ampliada, que terminará de definir los detalles de la plataforma que tendrán las organizaciones en común y las acciones que van a emprender. Es momento de discutir, de debatir ampliamente entre todas las organizaciones a los efectos de estructurar una plataforma común frente a esta gran ofensiva que hay en el momento actual. Aquí sabemos que las trabajadoras y los trabajadores han tenido pérdida salarial. No es menor el número impresionante de ollas populares que hay, lo que demuestra que hay una cantidad de uruguayos y uruguayas debajo de la línea de pobreza, la reforma de la seguridad social, esta transformación educativa que está teniendo un debate muy importante y movilizaciones a nivel del estudiantado y de los docentes, por supuesto en la situación de la rebaja de las jubilaciones. Por sexto mes consecutivo, la inflación se mantiene por encima del 9%. De acuerdo al informe publicado por el Instituto de Investigación y Formación Cuesta Duarte, el crecimiento de los precios al consumo en los últimos 12 meses a agosto se ubicó en 9,53%. El informe mensual que mide la inflación y los precios muestra un porcentaje de crecimiento de los precios elevado, tanto para los objetivos del propio gobierno como en comparación con el ritmo de aumento de los ingresos laborales. Destaca que en los últimos 12 meses los precios de los alimentos aumentaron sostenidamente por encima del nivel general de precios, con un porcentaje de variación del orden del 12% interanual. Este dato tiene particular relevancia porque los hogares de ingresos más bajos destinan una parte mayor de su presupuesto a la compra de alimentos. La inflación interanual pasó de 5% en 2019 a 12% en agosto de 2022. El informe advierte que de no mediar una baja significativa de la inflación hacia final de año, se volverá a postergar el comienzo de la recuperación salarial, a la vez que la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores se seguirá acumulando. Plataforma Animalista presentó una denuncia ante el Instituto Nacional de Bienestar Animal por los videos difundidos en redes sociales que muestran un animal que fue prendido fuego vivo por hinchas de Peñarol. Según Karina Cócar, se logró determinar que en realidad fueron 4 animales los que fueron quemados. Ayer estuvimos en plena investigación de quién eran, quién no eran, qué animales habían. Y sobre todo si había lastimados, porque por lo que vemos en el video obviamente hay un animal que murió, pero sabíamos que había más de uno. Entonces, bueno, finalmente tenemos conocimiento de que eran 4 animales y que fueron todos prendidos fuegos. Estamos por rescatar a una gallina que quedó viva, que fue pintada y prendía fuego. Realmente esto es muy grave hacia los animales, grave hacia la sociedad, porque estas personas lo hicieron, lo festejaron, lo publicaron en redes. Bueno, del instituto en realidad nos pidieron todas las pruebas posibles, ¿no? Eso es lo que nos están pidiendo, llegar a los responsables, porque obviamente a partir de ese momento nos llegó un montón de datos, de información y de personas que estuvieron ahí, pero no todas fueron los que llevaron los animales y los prendieron fuego. De hecho, ahora mismo nos está llegando una publicación de la persona que inicialmente subió el video diciendo que ellos no tenían nada que ver. Entonces, ahora estamos en esa etapa que realmente tenemos que encontrar a esas personas. Pero creo que por eso es importante que acá el Club Peñarol nos ayude, porque obviamente son personas vinculadas a las barras de Peñarol. Y entendemos que merecen una sanción tanto del Instituto de Bienestar Animal como del Club Deportivo.
35 trabajadores de la empresa Envidrio, la empresa de producción de envases recuperada en el año 2008 por los trabajadores de la ex Cristalerías del Uruguay, están esperando la negociación con los acreedores, con 3 posibles inversores interesados en gestionar la planta de vidrio. La sindicatura que está trabajando justamente en la liquidación de la empresa está buscando cerrar las ofertas que vienen desde empresas de Brasil y también de Argentina. Hay muchos que lamentablemente no tienen trabajo, están con changas o un familiares que lo están ayudando. Es una realidad, digo, es así. Hay otros que por suerte sí consiguieron un trabajo que aunque no sea estable, por lo menos se van remediando. Y bueno, y los compañeros que estamos acá, los 8, tanto de los 6 que están de vigilancia y los 2 de mantenimiento, estamos, conseguimos un acuerdo gracias al síndico que habló con los acreedores y bueno, y tenemos cómo poder llevar esto adelante. El INACOOP, uno de los principales acreedores con una inversión de $11 millones, fue el que puso trabas en la negociación pasada y precipitó el llamado que resultó desierto la semana pasada. Envidrio mantiene además deudas con Bandes, el Banco de Previsión Social, UTE, COUSA y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. El ministro de Ambiente, Adrián Peña, declaró públicamente que es de interés para el país recuperar la producción. El vidrio en el mundo entero está explotando. Las empresas que destinan las maquinarias y máquinas de inspección y todo eso aumentaron, sabemos, desde el año pasado hasta ahora un 65 o 70% sus ventas. O sea que el vidrio está en el mundo entero avanzando y otra vez recuperando aquello de lo que era muy bueno para el medio ambiente, para envasar todos los alimentos y todo. El Sindicato Docente de Formación en Educación denunció que las autoridades todavía no corrigieron el plagio del documento base para la reforma curricular presentado por el Consejo de Formación y que se encontraron nuevas irregularidades como referencias que no son reales. En un comunicado, el sindicato cuestionó el nuevo llamado del Consejo de Formación en Educación para elaborar mallas curriculares desde hoy y hasta el viernes 9, cuando el documento sobre el marco curricular que contiene plagio sigue sin arreglarse, pese a que por resolución se fijó como límite para hacerlo el 12 de agosto. Los docentes recordaron que las anteriores convocatorias del 27 de julio y 9 de agosto, 20 de los 32 centros expresaron su rechazo a la reforma por cuestiones de forma y contenido, decisión ratificada el 10 de agosto por el 95% de las asambleas técnico-docentes de los institutos. Para la consulta que inicia hoy, el Consejo aportó un documento elaborado por la Comisión Nacional de Carrera, que según el sindicato también evidencia el poco respaldo. Solo 8 salas de los 23 institutos que respondieron hicieron aportes a la malla. Las propuestas fueron para 11 profesorados, pero en 6 especialidades solo aportó un instituto y en las 5 restantes 2. El Sindicato Docente de Formación en Educación advirtió además que varios de los aportes que aparecen referenciados a salas de institutos no son reales y concluyó que la reforma es un gigante con pies de barro que se pretende imponer con plagios, mentiras y magros informes. Vamos al segundo móvil, en este caso Luca Veloz, buen mediodía para ti. Luca, ¿por dónde estás? Adelante. Buen mediodía, Rosina. Estamos en el segundo piso del Palacio Legislativo porque aquí en la Sala Fructuoso Rivera está sesionando la Comisión de Educación y Cultura de Diputados y está recibiendo precisamente a una delegación del Sindicato de Docentes de Formación en Educación que están haciendo planteos sobre esta reforma curricular. Y bueno, por ejemplo, este plagio que ellos han constatado. Antes recibieron a las autoridades del CODICEN en el marco de esta paralización, esta movilización, este conflicto que están llevando adelante los diferentes gremios de la educación y sobre todo de formación en educación desde hace unas semanas, ¿sí? Más temprano estuvimos precisamente en la movilización que se realizó en el Instituto de Profesores Artigas y también en la movilización
en la sede mismo del Consejo Directivo Central de la ANEP, allí en la calle Libertador y Colonia, donde en este caso el sindicato de los funcionarios, la Unión de Funcionarios del CODICEN, se estuvieron manifestando, intentaron ocupar esa sede, no les fue permitido por parte de la dirección del CODICEN, la dirección administrativa, mantuvieron allí una movilización sobre las 10:30 de la mañana y están reclamando por la precarización de los funcionarios del CODICEN, en este caso, que están designados a la formación en adolescentes y adultos y también para los centros de lenguas extranjeras. Esto abarca, por ejemplo, el trabajo de los docentes en situaciones de cárcel y también de reclusión de adolescentes. Es importante, entienden ellos, que esto se generen llamados allí en este sector. Hablan de cientos de docentes que están en una situación de precariedad. Bueno, esperaremos la salida de esta delegación entonces del Sindicato de Formación en Educación, que están aquí en esta comisión que está integrada por los diputados Nicolás Lorenzo, Álvaro Dastugue, Laura Burgoa, Miguel Irrazábal, Agustín Mazzini, también Federico Ruiz y Felipe Esquipani. Reiteramos, la Comisión de Educación y Cultura de Diputados que está sesionando, recibió al CODICEN, ahora al Sindicato de Formación en Educación. Tendremos más detalles sobre esto en el informe central. Muchas gracias, Luca. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa que va a ser muy breve. Volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información desde Montevideo con 22 grados a esta hora y les contamos una noticia muy linda porque esta semana comenzó la segunda etapa de talleres literarios en los barrios organizados por la Intendencia de Montevideo desde junio en el marco del programa Fortalecimiento de las Artes y además la designación de Montevideo como ciudad creativa literaria de la UNESCO. El escritor Horacio Cavallo es quien está a cargo del taller en la Asociación Civil Comisión Vecinal de Apoyo a los Barrios de la Innovación, orientando a niñas y niños de entre 6 y 11 años. Un espacio de encuentro, intercambio de experiencias y participación colectiva con la oportunidad de conocerse y reconocerse a través de la lectura o la creación. Hice hace un par de años uno en la José Figueiras, la biblioteca que está frente a EU, una biblioteca infantil divina que está frente a la Rambla, que es como un espacio y fue una experiencia muy linda, se generaron intercambios muy lindos con los chiquilines y bueno, después se hizo una exposición con sus trabajos. Siempre también está lindo eso, el pensar en el cierre y llevarlo a que ellos sientan que, bueno, o que les quede de recuerdo ese material o que quede en exposición. Lo principal es el vínculo. A mí me gusta muchísimo trabajar con niños, trabajo de hecho en distintos ámbitos, escribo literatura para niños y además trabajo coordinando una revista, la revista La Mochila de Banda Oriental. Entonces, en todos esos ámbitos estoy siempre muy presente de, sobre todo, generar eso. A mí me parece que lo primero es una cercanía que a los chiquilines los haga sentir como con cierta seguridad, como con cierta confianza y a partir de ahí trabajar la escritura, la lectura y otras distintas áreas que puedan ir apareciendo como la plástica. El Banco Interamericano de Desarrollo anunció un paquete de financiación para Argentina de 4.933 millones de dólares después de la reunión entre el ministro de Economía Sergio Massa y el director del banco, Mauricio Kleber Carone. Durante su visita a Washington, el ministro de Economía sostuvo que tener este programa permite no solo robustecer las reservas, sino garantizar financiamiento para el Estado federal en distintos programas y para las provincias. El anuncio relaja las tensas relaciones entre el director del BID y Argentina, luego que a mediados de julio Kleber Carone dijera en una carta publicada en el diario The Wall Street Journal que no podía aprobar un crédito para Argentina debido al agitado récord financiero del país.
Los fondos que serán desembolsados entre el 2022 y 2023 incluyen $1.200 millones de libre disponibilidad que se entregarán antes del final de este año y otros $1.933 millones en 2022 para programas especiales como la promoción del turismo o proyectos de viabilidad. El ministro Massa se encuentra en una gira por Estados Unidos para atraer inversiones y captar dólares que engrosen las reservas internacionales del país, al tiempo que el presidente del BID, Claver Carone, aseguró tras la reunión con Massa que el ministro logró destrabar las relaciones con el organismo. El resto de los fondos, que son al menos $1.800 millones, serán entregados en 2023. Nos vamos. Los invitamos como siempre a que nos acompañen a las 19 horas en nuestra edición central. Que pasen muy bien.